un segundo problema de estequiometría donde vamos a introducir además disoluciones dentro de uno de los compuestos que forma parte de la reacción química. Lo primero vamos a leer el enunciado y, como siempre, tendremos que formular los compuestos de la reacción química y ajustarla. En este caso tenemos 400 mililitros de una disolución de ácido bromídrico 1,5 molar. Ahí está la disolución en el ácido bromídrico, que es el primer compuesto de la reacción. Este ácido bromídrico reacciona, le sumamos hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio es MgOH2. Y se forma bromuro de magnesio y agua. Muy bien, pues ya tenemos escrita nuestra reacción química. Lo primero, como siempre, es ajustarla. Como vemos, tenemos un único átomo de magnesio en los reactivos y un único átomo de magnesio en los productos, con lo cual el magnesio está ajustado. Sin embargo, vemos que el bromo tenemos dos átomos en los productos y en los reactivos tenemos un único átomo de bromo, con lo cual ponemos un 2 delante del ácido bromídrico. Así estaría ya ajustado el bromo. Si nos vamos a los hidrógenos, vemos que al poner este 2 delante del ácido bromídrico nos quedan 2 hidrógenos más este 2 que afecta tanto al oxígeno como al hidrógeno, serían otros 2 átomos de hidrógeno, con lo cual en total tenemos 4 átomos de hidrógeno en los reactivos. Por lo tanto, en los productos tendremos que poner un 2 delante de la molécula de agua para que 2 por 2 nos queden 4 átomos de hidrógeno y estaría ajustado el hidrógeno. En cuanto al oxígeno, que es el último que nos falta, en los reactivos tenemos 2 átomos de oxígeno y al haber puesto este 2 delante de la molécula de agua ya tendríamos también 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. Ahora sí que tenemos la reacción química ajustada y podemos empezar a hacer el problema. Vamos a poner, como en el otro ejercicio de estequiometría que hemos hecho, los datos que nos dan en el problema debajo del compuesto correspondiente. Vemos que en este caso los datos nos los dan del ácido bromídrico y además nos dicen que es una disolución. ¿Qué datos nos dan de esta disolución? Nos dan el volumen, que es 400 mililitros, y la concentración de la disolución, que es 1,5 molar. Lo que nos piden en el apartado A son los gramos de bromuro de magnesio. Pues vamos a poner debajo del bromuro de magnesio nuestra incógnita. Muy bien, pues para empezar a hacer este problema, como vemos, al darnos datos de la molaridad de esta disolución, lo primero que vamos a hacer es un pequeño problema de esta disolución utilizando la fórmula de la concentración que nos da, que en este caso es molaridad, para poder sacar de esta disolución los moles de soluto que intervienen en ella. Con estos moles, esos moles son los que van a reaccionar con el hidróxido de magnesio y por tanto son los que necesitamos para luego realizar los cálculos estequiométricos y poder calcular los gramos de bromuro de magnesio. Entonces, vamos a empezar con la parte de la disolución, con la fórmula de molaridad. Recordamos que la molaridad de una disolución era el número de moles de soluto, que en este caso es bromídrico, partido de litros de disolución. Vale. Pues si sustituimos los datos que nos dan en este problema, la molaridad es 1,5, los moles de bromídrico es lo que quiero despejar y los litros de disolución, vemos que nos dan 400 mililitros, que pasado a litros son 0,4. Por tanto, nos va a quedar que los moles de bromídrico van a ser 0,4 por 1,5, que nos da 0,6. Vale. Ya tengo los moles de ácido bromídrico, es decir, ya he hecho el problema de disolución. Y ahora ya empezaría a hacer el problema de estequiometría, es decir, ya pasaría estos moles de ácido bromídrico, pasaría a moles de bromuro de magnesio y a su vez esos moles los pasaría a gramos. Si queréis lo escribimos como hicimos en el otro problema de estequiometría, los pasos que vamos a hacer. Vamos a pasar los moles, vamos a hacerlo en rojo para que se vea mejor, los moles de ácido bromídrico los vamos a pasar a moles de la sustancia que me piden, que es bromuro de magnesio, y de moles de bromuro de magnesio a gramos de bromuro de magnesio, que es lo que me piden en el primer apartado.
Como veis es similar a lo que hemos hecho en el otro problema de estequiometría, pero la diferencia es que previamente he tenido que hacer o utilizar la fórmula de la concentración de la disolución para sacar el soluto. Una vez que ya tengo pensados los pasos, vamos a ir haciéndolos. Vamos a pasar los moles de ácido bromídrico, que hemos visto que tenemos 0,6 moles, los vamos a pasar a moles de lo que me piden, que es bromuro de magnesio. Para eso, recordad que para pasar de una sustancia a otra en una reacción química, de lo que tengo que mirar es la proporción con los coeficientes estequiométricos. Y veo que por cada 2 moles de bromídrico se forma 1 mol de bromuro de magnesio. Pues lo ponemos. Por cada 2 moles de ácido bromídrico, como el ácido bromídrico le tengo abajo, el 2 va abajo, se forma 1 mol de bromuro de magnesio. Y esto nos queda 0,3 moles de bromuro de magnesio. Y por último, me faltaría pasar de moles de bromuro de magnesio a gramos de bromuro de magnesio. Para eso, primero me tengo que calcular la masa molecular del bromuro de magnesio, porque recordad que para pasar de moles a gramos se utiliza la masa molecular. Por eso nos dan los datos de las masas atómicas. Pues vamos a hacerlo. Nos calculamos primero la masa molecular del bromuro de magnesio. Como tengo un átomo de magnesio y el átomo de magnesio pesa 24, pues solo 24 por 1. Y el bromo, que tiene una masa de 80, pero hay 2 átomos de bromo, lo multiplico por 2. Y esto me queda que la masa molecular es 184 UMAS. Y ahora ya puedo pasar los moles de bromuro de magnesio que acabo de calcular, que eran 0,3 moles de bromuro de magnesio. Los voy a pasar a gramos. Gramos de bromuro de magnesio. Como ya sabemos, para pasar en una misma sustancia de moles a gramos, un mol de cualquier sustancia es su masa molecular en gramos, que acabo de calcular, 184. Y multiplicando esto me va a quedar 55,2 gramos de bromuro de magnesio. Y ya tengo calculado el primer apartado. Nos vamos a leer el segundo apartado. En el segundo apartado nos pide los litros de agua, es decir, ahora ya no nos pide bromuro de magnesio, sino de agua. Siempre colocaros en la sustancia que os están pidiendo. Lo vamos a poner en la parte inferior. Me piden litros de agua. Pero cuidado, porque ahora los litros me los piden en unas condiciones que no son normales, a una presión de 700 milímetros de mercurio y a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, para poder calcular el volumen en unas condiciones no normales, recordad que se utiliza la fórmula de presión por volumen igual al número de moles por R y por T, por la constante general de los gases y la temperatura. Pero para eso necesito primero tener los moles de agua, que no los tengo porque el dato que me dan inicialmente o que he conseguido a partir de la disolución son moles de ácido bromídrico, no de agua. Entonces, primero voy a pasar los moles de ácido bromídrico que he sacado, recordad, a partir de la disolución, los voy a pasar a moles de agua. Y ya los moles de agua lo pasaré a litros con la fórmula que acabo de decir. Para que tengamos claro los pasos que vamos a hacer, vamos a escribirlo como hemos hecho en el apartado A. Vamos a poner primero el apartado que vamos a ejecutar, que es el B, y escribimos los pasos. Vamos a pasar primero de moles de bromídrico, los vamos a pasar a moles de agua, que es lo que me piden. Y de moles de agua ya podemos calcular los litros de agua. Pues vamos a hacerlo. ¿Cuántos moles de bromídrico hemos visto que teníamos? A partir de la disolución, 0,6. Y para pasar de moles de bromídrico a moles de agua necesito los coeficientes estequiométricos, que en este caso veis que la proporción es 2 a 2. Pues vamos a ponerlo. Tenía 0,6 moles de bromídrico realizo mi factor de conversión a moles de agua. Y he visto que la proporción es 2 a 2. Por lo tanto, me queda el mismo número de moles de agua.
Pero ahora, para poder pasar de moles de agua a litros de agua, al no tener condiciones normales, tengo que utilizar, como os digo, la fórmula de presión por volumen igual a número de moles por constante general de los gases y por temperatura, donde voy a meter cada uno de los datos que me dan en el problema, la presión y la temperatura. Os recuerdo que en esta fórmula la presión siempre va en atmósferas y utilizamos el valor de la constante de los gases 0,082 porque esa constante va en esas unidades y la temperatura en grado Kelvin, con lo cual antes de utilizar la fórmula tengo que pasar los 700 milímetros de mercurio que me dan atmósferas y los 20 grados centígrados a Kelvin. Pues vamos a hacerlo. Los 700 milímetros de mercurio, os recuerdo que para pasar atmósferas me tengo que saber que una atmósfera, el factor de conversión, son 760 milímetros de mercurio. Y esto me queda 0,92 atmósferas. Y por otra parte, la temperatura que me dan en este problema, que son 20 grados centígrados, vamos a pasarla a Kelvin. Los 20 grados centígrados, para pasarlos a Kelvin, sumo 273 y me quedan 293 Kelvin. Ahora sí que ya puedo sustituir en la fórmula esta presión y esta temperatura. Os recuerdo que el número de moles es el que acabo de calcularme previamente, que son 0,6 moles de agua, porque esta fórmula la estamos aplicando al agua. Bien, con lo cual sustituimos y nos va a quedar presión 0,92. El volumen son los litros que me piden. El número de moles es 0,6. La constante general de los gases es 0,082. Y la temperatura es 293. Con lo cual, el volumen, vemos que este 0,92 pasa aquí dividiendo y multiplicamos todo esto en la calculadora y nos queda un volumen de 15,67 litros de agua. Y con esto ya sí que me he calculado el apartado B de este problema y he terminado el problema. Espero que lo hayáis entendido.